Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Queridos amigos, el editorial de este día: Ecuador al borde del choque económico. Señores, Petro desafía a Noboa y deja al descubierto la fragilidad del país. Hay momentos en la historia de una nación donde el silencio gubernamental se vuelve más peligroso que el ruido de una confrontación abierta. Y lo que hoy ocurre entre Ecuador y Colombia no es simplemente una disputa arancelaria, es el reflejo brutal de un país que ha perdido capacidades de negociación, liderazgo regional y peso político frente a sus vecinos. Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro habla con firmeza, con estrategia y con una posición clara ante el conflicto comercial, Ecuador parece atrapado en una peligrosa mezcla de improvisación, aislamiento diplomático y discursos vacíos que no resuelven absolutamente nada. Porque aquí no estamos hablando solo de impuestos fronterizos, estamos hablando del sustento de miles de familias, estamos hablando de camioneros detenidos en Rumichaca, de comerciantes quebrados, de exportadores desesperados, de productores que no saben si mañana podrán seguir vendiendo, y no pasa nada. Mientras la tensión crece, mientras la comunidad andina observa con preocupación el deterioro del bloque regional, el gobierno ecuatoriano parece actuar como si todo fuera un simple trámite burocrático, como si la economía pudiera resistir eternamente los caprichos políticos, la improvisación diplomática y la ausencia de la visión estratégica. La frase de Gustavo Petro retumba como una bofetada política: bajen todos los aranceles y yo los bajo de inmediato. Una frase corta, directa, demoledora, porque en una sola línea dejó claro algo que Ecuador no ha podido transmitir al mundo en meses: autoridad. Petro trasladó toda la presión a Quito y colocó al gobierno ecuatoriano contra las cuerdas ante la opinión pública internacional. El mensaje fue simple: Colombia está dispuesta a negociar, pero no se arrodillará. Y ahí es donde aparece la gran pregunta incómoda: ¿tiene hoy Ecuador una política exterior seria o simplemente reacciona según las crisis explotan? Lo más alarmante es que esta confrontación ocurre en el peor momento posible. Ecuador vive una crisis económica feroz, una inseguridad desbordada, apagones recientes, desempleo creciente y una ciudadanía agotada por promesas incumplidas. Y aún así, el país se permite abrir otro frente de conflicto con uno de sus principales socios comerciales. Es como ver a un barco haciendo agujeros en su propio casco, mientras intenta sobrevivir a la tormenta. Una irresponsabilidad histórica que puede costar millones de dólares y miles de empleos. Pero, amigos queridos, hay algo todavía más profundo y más grave detrás de esta crisis: la pérdida total de visión regional. Durante años se habló de integración andina, de comercio conjunto, de fortalecimiento económico entre países hermanos. Hoy todo eso parece reducido a amenazas, retaliaciones y discursos defensivos. La comunidad andina, que alguna vez prometió convertirse en un verdadero bloque de desarrollo regional, ahora enfrenta uno de sus momentos más frágiles, y Ecuador corre el riesgo de quedar aislado, debilitado y señalado como un actor incapaz de sostener acuerdos duraderos. Porque las guerras comerciales no se ganan con discursos para TikTok, no se solucionan con marketing político ni con frases diseñadas para redes sociales. Se enfrentan con inteligencia, con diplomacia, con capacidad técnica y con liderazgo de Estado. Y hoy el país necesita respuestas urgentes, no narrativas prefabricadas. La frontera norte no puede convertirse en el escenario de otro fracaso político, mientras miles de ciudadanos pagan las consecuencias desde el bolsillo.
Sí, amigos, la realidad es dura. Cada día que pasa sin una solución concreta aumenta el costo para Ecuador. Suben los precios, se paraliza el comercio, se afecta la competitividad, se deteriora la confianza internacional y no pasa nada. Y mientras tanto la ciudadanía observa impotente cómo las disputas políticas terminan golpeando siempre a los mismos, al pequeño comerciante, al agricultor, al transportista y al consumidor que apenas sobrevive en este país. Este conflicto deja una lección brutal. Un país sin estrategia internacional termina reaccionando tarde a todo. Un gobierno que no construye alianzas termina enfrentando solo las tormentas. Y una nación que pide capacidad de diálogo termina dependiendo de la voluntad política de otros líderes para evitar el colapso. Hoy, Petro lanzó el desafío, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Tiene Ecuador un timón firme para responder? ¿O estamos viendo en tiempo real cómo el país pierde peso político y económico ante toda la región? Y ya el pueblo está cansado, está sumamente cansado, ecuatorianos, de promesas incumplidas, de frases vacías y de tiktokerías por parte de la presidencia de la República del Ecuador y de los asambleístas que tampoco hacen nada, sobre todo los asambleístas del oficialismo. El país está colapsado. No hay empleo, no hay seguridad, no hay que comer, no hay nada. En el país no hay absolutamente nada, sino solamente acoso, persecuciones que no llegan al final a solucionar en lo absoluto nada. Este país está caído. Este país ya no puede más. Y hoy hemos visto que hay organizaciones sociales, que hay gente de activistas políticos, movimientos políticos que ya están comenzando a levantar su voz. Y cuando el pueblo comienza a organizarse y a levantar la voz, aquí queda una duda grandísima. ¿Se cae el país? ¿Se cae el país ecuatoriano? ¿Hay un levantamiento social? ¿Qué mismo va a pasar cuando todos nosotros miremos en el infinito un Ecuador vacío? Un Ecuador sin nada. Un Ecuador perdido. Sí, y es verdad que somos el sexto país más violento del mundo. ¿Hicieron algo por esto? Definitivamente no. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo, queridos amigos. Este ha sido el editorial de este día. Editorial en Hechos de Ecuador. Richard Macías, siempre tu voz.